Hola, ¿cómo está? Qué bueno que nos acompañe una semana más en otra emisión de Panorama Judicial TV, el espacio informativo oficial del Poder Judicial de Honduras. A partir de esta semana iniciaremos un segmento de entrevistas con los coordinadores de las diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia para que usted se entere de las actuaciones del Pleno de Magistrados que componen la Corte Suprema de Justicia y que es presidida con nuestra presidenta, la abogada Rebeca Lisset Raquel Obando. Para esta primera semana tendremos la labor que realiza la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia y hemos invitado a su coordinador precisamente para que nos hable de esta temática. Antes, le recuerdo los días y los horarios que usted puede ver Panorama Judicial TV. Los días sábados a partir de las 2 de la tarde en la frecuencia de Canal 8 en Televisión Nacional de Honduras y los días domingos a partir de las 8 de la noche en Telebásica Suyapa TV Educativa. Les recuerdo además que tenemos nuestro canal de YouTube. Ahí en el buscador usted puede escribir Panorama Judicial TV y le aparecerá toda la programación que ya le hemos presentado en los últimos 8 años con los diferentes temas y los diferentes invitados que hemos abordado, ya sea en materia jurisdiccional o en materia administrativa. Ya que estamos hablando de redes sociales, el Poder Judicial de Honduras está presente en las redes sociales de mayor popularidad. Usted en el Facebook nos encuentra con el nombre Poder Judicial de Honduras, en Instagram Poder Judicial de Honduras y en la red social X @PJ de Honduras para que usted todos los días conozca cuáles son las agendas de los tribunales de sentencia y los juzgados de letras en materia penal, asimismo las reuniones interinstitucionales que tienen los miembros del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Panorama Judicial TV. Bienvenidos al primer segmento de Panorama Judicial Televisión. Como le expresaba hace unos instantes, hoy estaremos conociendo la labor que realiza la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia y para conocer este importante tema hemos invitado a su magistrado coordinador. Se trata del abogado Nelson Danilo Mairena. Magistrado Mairena, ¿cómo está? Muchas gracias por darnos parte de su tiempo y estar aquí en nuestros estudios. Muchas gracias, licenciado Silva, también por hacer notar la labor que los diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia hacemos en beneficio de la justicia. Realmente es una oportunidad muy valiosa para que el pueblo hondureño se entere de ese enorme trabajo. Y detrás de cada sentencia existe un grupo de personas, no pequeñas por cierto, que están trabajando permanentemente en buscar las mejores resoluciones en función de los intereses que se están litigando. Muchísimas gracias por su introducción, magistrado Mairena. La verdad es que ese es uno de los principios de la Dirección de Comunicación Institucional, la política de puertas abiertas que tienen ustedes como Sala de lo Penal. Y al respecto me gustaría que nos hiciera una introducción. ¿Qué es la Sala de lo Penal propiamente dicho, magistrado? La Corte Suprema de Justicia, como órgano superior del Poder Judicial, está integrado por 15 magistrados. Esos 15 magistrados se agrupan en 4 salas. La Sala Constitucional, que tiene 5 miembros, y las demás, que somos 3 salas, que tenemos 3 miembros cada uno, o 3 magistrados. Está la Sala Laboral Contencioso Administrativo, la Sala Civil y la Sala Penal. De tal manera que la Sala Penal la integramos 3 magistrados. El suscrito como coordinador, luego está el abogado Mario Rolando Díaz y el abogado Walter Raúl Miranda Sabio. Los 3 somos, por así decirlo, la autoridad última en temas de sentencias judiciales en materia penal, salvo que haya un desacuerdo entre nosotros. Entonces, si hay un voto disidente, el expediente se pasa a la Corte Suprema de Justicia para que sean los 15 magistrados, con exclusión de los 3 que hemos participado en la votación anterior, para que resuelvan lo pertinente sobre el caso en el cual ha habido un desacuerdo. Quiero decir que hasta el momento no hemos encontrado ningún desacuerdo. Todas las sentencias han sido votadas por unanimidad de todos los miembros, o sea, de los 3 magistrados. Para preparar estas sentencias tenemos un cuerpo de asesores muy capacitados, brillantes profesionales, que estudian cada uno de los temas, se les asigna determinados casos, ellos se dedican a estudiarlos,
Ellos han sido usualmente defensores, jueces, miembros del Tribunal de Sentencia, magistrados de cortes de apelaciones, y ellos están trabajando para preparar los proyectos que posteriormente se presentan al Pleno de la Sala, y el Pleno de la Sala decide si acepta, modifica, rectifica, lo que sea necesario sobre esos proyectos. Y una vez que esos proyectos son votados por la Sala Penal, dejan de ser proyectos y se convierten en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre ese tema particular. Magistrado Mairena, sobre esta buena explicación que me ha dado, también será importante consultarle qué es el Poder Judicial de Honduras. Recuerde que en un sistema republicano como es el de Honduras, se conforma por tres poderes: el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. El poder judicial es la suma. Para comenzar, su principal obligación es juzgar y ejecutar lo juzgado, de tal manera que toda la estructura del poder judicial está impregnada, por así decirlo, de ese principio. Vamos a juzgar y vamos a ejecutar lo juzgado. Y se compone de una Corte Suprema de Justicia, que es el órgano máximo, pero ahí vienen las cortes de apelaciones, los tribunales de sentencias, los juzgados especializados en las diferentes materias, los juzgados de letras, los juzgados de paz y aún los facilitadores judiciales, todos que dependen de una política que sigue la Corte Suprema de Justicia y que establece, se manifiesta a través de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, pero que es el producto de la decisión del Pleno de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que se integra con la presidenta más los miembros de las diferentes salas, que somos los otros 14 restantes magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Magistrado, será importante conocer a través de sus buenas explicaciones cómo se determina que van a un pleno de sala, por ejemplo. Como tenemos cantidad de trabajo, sí, entonces los asignamos el trabajo a nuestros asistentes. Sí. Los asistentes, que se llaman letrados, o se les denomina letrados, desde que se fundó este sistema allá en Francia, siempre les ha denominado letrados. Pues los letrados son las personas a quienes se les asignan los casos, ellos los estudian a profundidad y una vez cada tanto tiempo, usualmente es una vez por semana o cada 15 días, ya tenemos establecido que va a haber un pleno de la sala. Y en ese pleno, a cada letrado, en la actualidad nosotros tenemos 10 letrados, se le asigna a presentar 6 sentencias, 6 proyectos de sentencias. Ellos traen sus proyectos, lo presentan, lo discutimos, lo modificamos, lo hacemos las observaciones o lo replanteamos muchas veces. Y entonces, una vez que ya el proyecto es conocido por los magistrados, pero también, y esto es importante, porque no solo lo presenta el letrado, sino que nos reunimos todos los 3 magistrados con todos los letrados, más el secretario y el asistente del secretario, y discutimos cada proyecto. De tal manera que cada proyecto no solamente es la presentación de un letrado, sino que es el conocimiento y las opiniones de todo el cuerpo de letrados de la sala penal. Porque estas sentencias tienen que irse ajustando a los criterios que se han ido estableciendo a través del tiempo en la Corte Suprema de Justicia o de las decisiones jurisprudenciales que se han ido acumulando con 3 sentencias consecutivas. Y la única manera como podemos saber que no estamos faltando a los criterios ni a la jurisprudencia establecida en la Corte Suprema de Justicia o en la Sala Penal es teniendo todo el cuerpo de los letrados. Más de alguno en un momento dice, no, eso se falló de tal manera, claro, en tal momento. O eso no es ese no es el criterio de la sala. Entonces está escuchando todas las opiniones. Cuando se concluyen todas las opiniones, entonces los magistrados tomamos una decisión, los 3 magistrados, si aprobamos el proyecto o lo aprobamos en las condiciones que se nos está presentando. Y entonces, una vez que lo votamos, ese proyecto deja de ser proyecto y se convierte en una sentencia de casación de la sala penal.
En este segmento vamos a destacar lo que nos ha dicho el magistrado Nelson Danilo Mairena. Siempre se ha encontrado la unanimidad por parte de los magistrados que componen la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Para los siguientes segmentos estaremos conversando acerca de cómo se está trabajando para la reducción de la mora judicial, entre otras temáticas. No se separe de nosotros, ya continuamos con más aquí en Panorama Judicial TV. El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales representa un acceso a la justicia en las comunidades más alejadas del país. Este proyecto del Poder Judicial ha logrado dar resultados exponenciales en cuanto a la resolución alternativa de conflictos en las comunidades. El alcance ha sido muy favorable en virtud que nos hemos ido a los lugares más remotos. Cuando el servicio empezó a funcionar, tuve que conocer las comunidades que están a 2 horas y media, 3 horas de camino. Y el acceso a esa comunidad para dar una pronta respuesta a las personas, un pronto acceso a la justicia, era difícil en aquel tiempo, pero con el Servicio Nacional ha venido a facilitar un poco más, podríamos decir, la cercanía del juzgado por medio de los facilitadores judiciales al usuario, porque ya el usuario no necesita llegar hasta el juzgado para obtener una respuesta pronta a su necesidad. Hay una excelente, diría yo, aceptación en virtud de que la gente economiza recursos en cuestiones de gastos, tiempo, y el acceso es en su comunidad. Son hombres y mujeres que cuentan con los conocimientos y destrezas necesarias para llevar a cabo de una manera calificada su función, recibiendo capacitaciones por parte de los jueces de paz en distintas materias de interés social. Contenta me siento porque al ver de que la comunidad tiene esa confianza, ¿verdad?, de haberme elegido a mí para ser facilitadora judicial, pues para mí es un orgullo y con ideas de seguir, si Dios lo permite, porque Él es el que nos da la oportunidad y nos da este deseo de poder trabajar por la comunidad y poder aprender para aconsejar a los demás. Ella nos ha dado capacitaciones y gracias a la abogada que ella siempre está pendiente cuando se va a dar una capacitación, ella nos está llamando. Pues me siento contenta que he aprendido bastante. El facilitador judicial es un líder de su comunidad que voluntariamente se encuentra al servicio de la Administración de Justicia. Tiene la función principal de servir de enlace entre la ciudadanía y el Poder Judicial para garantizar un genuino y eficiente acceso a la justicia. Se desempeña en el ámbito geográfico de su localidad, caserío, zona, comunidad, barrio o aldeas. Para mí es un honor tenerla a ella de facilitadora porque la tenemos cerca y cualquier problema con ella lo platicamos. Excelente, porque cualquier cosa yo a ella le digo, le platico y ella me aconseja a mí. Por eso está ella aquí, pues está más cerca y uno no paga ni pasaje para ir abajo, es mejor aquí platicar con ella, que está cerca, porque no nos sale muy largo. El servicio promueve una cultura de paz, fortaleciendo los mecanismos de prevención y resolución alternativa de conflictos entre los habitantes de la sociedad, particularmente entre los sectores en condición de mayor vulnerabilidad, de manera gratuita. Para mí es un orgullo pues que me hayan tomado en cuenta y ser nombrado directamente casi por toda la comunidad. Y hasta ahorita me siento bien por eso. Y a medida hay gente que también a uno le pregunta lo que le han enseñado allá, uno lo comparte en la comunidad y eso es lo que a la gente le sirve. Porque hasta ahorita, en el momento, las charlas que yo le he dicho a la gente aquí, le ha servido y se ha regado aquí, pero si se le preguntara a la gente, aquí es diferente. Hasta ahorita no hay ningún problema que vaya a la carrera yo pues a decir que voy a solucionar esto, no. A veces a mí me preguntan qué cosa puede hacer y qué cosa no se puede hacer. Entonces yo, como estoy capacitado en sí, yo le he dicho a la gente hasta aquí y si no, yo le consulto a la abogada y lo desenredo en lo que sea. Los facilitadores son un equipo de voluntarios que sirven de apoyo a los jueces de paz. Dentro de sus funciones están asesorar, orientar e informar sobre temas jurídicos y administrativos a las personas que lo solicitan, con el fin de construir ambientes armónicos en las comunidades. Ha sido excelente porque es una persona que él desempeña el cargo que tiene excelente.
Entonces nosotros lo sentimos con confianza como comunidad de que ahora los problemas menores se arreglan aquí. Pero él está desempeñando el cargo aquí, él podría decir a las mil maravillas. Se interesa en el bienestar por la comunidad. Estamos bien porque mientras él no existía como facilitador judicial, antes las cosas aquí eran, podría decir así, graves. Pero ahora, desde que él desempeña el cargo, todo está en paz, en armonía. Aquí en la comunidad, si alguno tiene algún problemita, por ejemplo menor, ahí dice, ahí está el facilitador judicial para arreglar. O sea que a él nosotros lo llegamos para arreglar nuestros problemas. Él nunca dice no. El objetivo del Poder Judicial está encaminado al fortalecimiento de la administración de justicia, fomentando a la vez la seguridad y la confianza de la ciudadanía y que sea percibido como un verdadero garante de los derechos de todos los pobladores de las distintas localidades donde se encuentra implementado el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. Mi rol como facilitador judicial, consiste en ayudar a los vecinos de nuestra comunidad en resolverles conflictos de ellos, ¿verdad? Conflictos que los vecinos tienen. Yo tengo que esperar como facilitador judicial que me busquen a mí para ayudar a solucionar los problemas que tengan los vecinos. Y con la formación que me dieron, también todo eso me ha ayudado. Uno sirve de medio pues para que las personas lleguen a estar tranquilas. Lo que se logra es que la comunidad viva tranquila, en paz, sin que hayan conflictos entre los vecinos. El compromiso del Poder Judicial de Honduras es eliminar cualquier tipo de obstáculo que impida el acceso a la justicia de todas las personas que habitan en el territorio nacional, brindando un servicio rápido, efectivo y de calidad. Es un reto más del Poder Judicial dentro de la proyección que tiene la institución de mantener y de impulsar lo que es el tema de acceso a justicia, siendo el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales uno de los programas pioneros para llevar a cabo esas miras del Poder Judicial. Y lo que consiste es pues en considerar al pueblo por lo mismo que sea el que decida sobre la solución de sus conflictos, que sea el que se forme a la misma comunidad, que ilustre a la comunidad y sobre todo crear una cultura de paz mediante la participación de los actores, sean estos las poblaciones que elijan sus representantes para que sean designados como facilitadores. El Poder Judicial actualmente, conforme a ese objetivo, funciona de puertas abiertas, ¿verdad? Tomando en consideración a la población, pero en el tema de acceso a justicia, entendiendo como no solo las demandas que se tramitan en los juzgados, sino la solución de los conflictos de manera extrajudicial, por así decirlo, entre la figura del facilitador judicial y, lógicamente, para llevar justicia a las comunidades y a los involucrados. Durante la presente administración del Poder Judicial, se ha logrado la cobertura de los 18 departamentos del país, consolidando así la democracia, el goce de la justicia, la libertad y el bienestar económico y social. La justicia en las comunidades ya tiene un rostro: Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. Nuestros organismos de seguridad y justicia trabajan juntos para combatir con eficacia a la delincuencia. El compromiso de todos es brindarle a usted y a la ciudadanía hondureña la tranquilidad que merece. Haga su parte, colabore con las autoridades, no se quede callado. Llame al 911 y denuncie. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al segundo segmento de Panorama Judicial Televisión. Como le venía explicando, a partir de este programa estaremos conociendo la realidad que afrentan las diferentes salas que componen la Corte Suprema de Justicia
y para este programa estamos conociendo la realidad, la labor que experimentan los magistrados de la Sala de lo Penal, con esa gran carga que se presenta en esta materia y que ellos como magistrados de la Corte Suprema de Justicia están realizando un trabajo excepcional para resolver los casos que se presentan. Les recuerdo que nuestro invitado para esta semana es el magistrado coordinador de esta Sala de lo Penal, abogado Nelson Danilo Mairena. Abogado Mairena, yo en el segmento anterior dejaba la iniciativa del tema de la mora judicial. Esto está dentro del aspecto institucional. ¿Cómo trabaja la sala que usted coordina para bajar esa mora judicial que quedó de administraciones anteriores? Para entender la mora, sí, hay que tomar dos temas que a mi criterio son muy importantes. El primer tema es el Poder Judicial versus el crecimiento del país en relación a sus instituciones. No hace mucho, licenciado Silva, los juzgados, solo había un juzgado de letras de Tegucigalpa y un juez de letras de lo criminal de Comayagüela. Sí. Estamos hablando de 20, 25 años más o menos. Y entonces, luego se fueron agregando jueces supernumerarios por la demanda que existía de la población. Pero ahora cada juzgado se compone de 25 jueces, o 30, o cualquier cantidad de jueces, lo que implica que la necesidad aumentó exponencialmente. De tal manera que los justiciables no son tan pocos como eran antes, o la conciencia del pueblo sobre la utilización de la justicia como un medio de solución de sus conflictos ha llegado a un nivel que entonces exige mayor participación del Poder Judicial. Y luego el crecimiento vegetativo de la población hondureña, eso ha hecho entonces que realmente todas las instituciones del Estado y especialmente el Poder Judicial se hayan quedado institucionalmente muy pequeñas en relación al crecimiento del país. Y eso le ha sucedido al Poder Judicial y especialmente a la Sala de lo Penal. Nosotros somos un cuerpo grande dentro de la Corte, posiblemente el área que más jueces y magistrados tenga, pero es pequeño en relación a las demandas de la población. Entonces, el primer problema de la mora es el tema de la cantidad de casos que se generan en relación a los tiempos actuales. Claro. Y el segundo problema es un problema sistémico. Conforme a nuestra legislación, tradicionalmente hemos tenido un juez de letras que conoce de un tema y si una de las partes, cuando se dicta la sentencia en el juzgado de letras, una de las partes no está conforme, acude a una corte de apelaciones que revisa el caso y confirma o modifica o reforma o la sentencia del juzgado de primera instancia. Sí. Y entonces esa sentencia de la Corte de Apelaciones se vuelve la sentencia oficial de la Corte Suprema de Justicia para ese caso concreto. Pero si aún así una de las partes no está de acuerdo, puede interponer el recurso de casación, que es un recurso eminentemente técnico en el cual se hace una auditoría o una revisión técnica de los diferentes elementos que conforman la sentencia de la Corte de Apelaciones. Es en el sistema normal y tradicional. Pero con la reforma al Código Procesal Civil, las cosas cambiaron en materia penal, exclusivamente en materia penal. ¿Qué sucedió? Los jueces de garantías, como los de la Granja, por ejemplo, sí, conocen la primera parte del juicio criminal y concluyen su trabajo dictando una resolución de sobreseimiento, una resolución definitiva o provisional, una resolución de acuerdo de las partes, o también puede emitir una resolución de apertura del juicio oral y público. Y entonces, una vez que el juez de garantías emite esa resolución,
el caso pasa a uno que se llama Tribunal de Sentencias, compuesto por tres jueces. Esos 3 jueces conocen y resuelven en primera instancia lo que se les ha presentado. Pero si no están de acuerdo las partes con lo resuelto, no hay una segunda instancia que acudir. Entonces, las partes, entonces, el único recurso que tienen es el recurso de casación, de tal manera que no existe ningún colador, por así decirlo, que disminuya la cantidad de casos de un tribunal, de los tribunales de sentencias, a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala Penal. Entonces, la cantidad de juicios que van de los tribunales de sentencias a la Sala Penal es tanto como los recurrentes así lo establezcan. Claro. Diferente es en civil. En civil es un juez unipersonal que conoce exactamente el mismo juicio, nada más que en la diferente materia, y si las partes no están de acuerdo, van a una corte de apelaciones. Y entonces en la corte de apelaciones toma la resolución. Y si no están de acuerdo, pueden ir a casación, pero ya les genera costas. Claro. Y entonces, como es económico, muchos casos se detienen ahí. Entonces es un gran colador. Nosotros no tenemos eso, porque en casación no se generan costas por la naturaleza de los juicios que se ventilan. Sí. Y entonces, imagínense que se acuse a alguien de un asesinato o de robo o otros delitos y se le condene en primera instancia, vaya a casación y se le condene a pagar en las costas. ¿De dónde va a pagar las costas si es, digamos, un sicario? ¿De dónde vamos a obtener las costas? Entonces se hace realmente materialmente difícil. Entonces por eso en materia civil, por ejemplo, las costas juegan un papel importante porque uno ya sabe que si va a ir en casación, eventualmente lo pierde con solo que presente el recurso. Aunque después lo desista, lo van a condenar en costas y es una gran cantidad. En cambio, en materia penal no hay ninguno de esos requerimientos. Entonces, acudir en casación no cuesta más que preparar los escritos de defensa. Por supuesto que en el siguiente segmento estaremos conociendo un poco más del presupuesto que se nos asigna como Poder Judicial de Honduras y cómo este se va distribuyendo, pero también estaremos conociendo impactos significativos que se ha tenido a partir de las resoluciones de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia en la jurisprudencia penal. No se separe de nosotros, ya continuamos con más en breve. Cuando mi hija tenía 8 años, cuando yo me hice del segundo marido. De ahorita el segundo marido teníamos 14 años de estar juntos y he sufrido. En esos años yo he sufrido por lo mismo que él me estaba destruyendo el hogar con mis hijos. Y sabía que mis hijos estaban viendo lo que él me decía, me tiraba, me decía, cosas que no tenía que decirme. Entonces yo le dije, bueno, si miras que yo no te sirvo para mujer, vete y andate. Pero si mis hijos no te los entrego, ni un momento, porque mis hijos son míos. A mí me ha costado lo que yo los he tenido y yo sé que no te los voy a entregar. Ellos me decían, mami, ¿por qué mi papi es así? Decía. Le digo, yo no sé qué me pasa, yo no sé qué pasa con tu papá, le decía. Porque el niño más pequeño que va a cumplir 9 años, él me decía. Y ahí yo me ponía y le dije, no, hijo, su papá no los quiere, le decía. Pero ¿qué vamos a hacerle? Y ahí me dice, no, mami, me dice, déjelo que vaya, ve. Mi papá no los quiere a nosotros, ve. Pero yo, hijo, les digo, yo no los puedo dejar de las manos a ustedes, le digo, porque sé que son mis hijos.
mis hijos, le digo, primero son ustedes que él, le digo, porque sé que ellos nunca los ha querido, les ha puesto amor. Entonces el amor más que todo yo se los he puesto. Yo fui a poner la denuncia para que él me lo retiraran de mi casa. Yo lo que quería era que me lo retiraran de mi casa porque yo ya no quería estar con él. Supuestamente yo le dije legalmente a él, andate porque yo no te quiero tener en mi casa. Entonces yo al siguiente día me fui para el juez de paz, juez de policía primero y después pasé al juez de paz y me dijeron, me dice, la abogada no está, me dije, pero yo le voy a hacer una nota, me dice, que se le haga saber a él para que él sepa, me dice, que hay ley para la mujer. Y queremos que hay bastantes instituciones, está la Oficina de la Mujer, está la institución de la OM, esa es la que queremos nosotros que los apoyemos. Hay líderes bastantes de la comunidad que los puede dar un apoyo de la capacitaciones de la violencia doméstica, violencia intrafamiliar. Todo eso nosotros lo recibimos para que sepa valorarse, porque hay muchas mujeres que son muy humildes, son sencillas y no les gusta ni hablar. Cuando yo les estoy impartiendo de las réplicas, les digo, miren mujeres, levanten la voz, dicen las mujeres, es cierto lo que vos decís, el autoestima de nosotros tenemos que tenerlo arriba, no abajo, me dicen ellas. Ahorita el cambio de él, estamos cheque ahorita, estamos bien, ahí en ese caso vamos bien porque yo la lección que yo le di a él lo ha agarrado. Él dice, esta mujer no se le puede decir nada porque ya sale adelante ella, dice. Entonces yo le digo, bueno, ¿y quién se ha dado el valor? Yo me lo he dado. Yo me gusta darme el valor y darme el respeto que me merezco, porque a mí me gusta respetar para que me respetes. Yo vivo una vida ahora, una vida feliz, que yo no me ando poniendo paros ni peros para salir. Yo en el caso mío, cuando yo voy a salir solo le digo a mis hijos, o a mi hija que está conmigo, hija, ya voy a venir, mira que me toca tal capacitación. Él me llama, ¿dónde estás? Estoy en tal parte, recibiendo capacitaciones por parte de educación de niños. Ah, está bien, dale. Eso él a mí no me lo prohíbe. Y queremos que busquemos ayuda, apoyo de todas para nosotros las mujeres ser liberadas, no ser maltratadas. Solo hay una manera efectiva y segura de frenar la extorsión. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable. Su llamada es confidencial y la reacción de las autoridades rápida y eficaz. Ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al tercer segmento de Panorama Judicial Televisión. Les recuerdo que esta semana estamos conociendo los trabajos, la labor que realiza la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, y para esta importante temática hemos invitado al coordinador de esta sala. Se trata del magistrado Nelson Danilo Mairena. Abogado Mairena, en el segmento anterior finalizábamos conversando acerca del presupuesto, que es muy importante para el correcto desarrollo de la justicia. En términos generales, se necesita que el presupuesto sea asignado el 100% según lo que dice la Constitución de la República, ¿verdad? Sí, conforme a la Constitución de la República, al Poder Judicial se le asigna el 3% del presupuesto nacional. Sí. Y se le transfiere por trimestres, de tal manera que
va cubriendo cada trimestre sus necesidades. En la actualidad tenemos dificultad porque no nos han hecho las transferencias correspondientes y eso afecta el funcionamiento del Poder Judicial. Pero adicionalmente a eso, hay que pensar que el Poder Judicial es prácticamente una especie de... es la cenicienta de los tres poderes porque el presupuesto es pequeño y es el mismo que se mantenía o es casi el mismo en términos porcentuales del que se tiene de que los tres poderes comienzan a funcionar. Y entonces eso hace que realmente la capacidad económica, financiera de iniciar nuevos proyectos o de profundizar mediante contratación de nuevos jueces y magistrados el trabajo del Poder Judicial se vuelve difícil. Nosotros debemos de reconocer que tenemos fuentes de apoyo internacional que nosotros le llamamos lo que son los contribuyentes, los cooperantes. Esos son muy importantes porque realmente el presupuesto de la Corte solo da, por así decirlo, para mantener la maquinaria trabajando normalmente bajo las limitaciones que ya hemos hablado anteriormente. Y son los cooperantes que mediante procesos especiales vienen y inyectan e insuflan nuevas energías a la Corte. Más cuando hay nuevas tendencias que se reclama mediante los tratados internacionales que Honduras debe cumplir. Como por ejemplo el lenguaje inclusivo, para poner un ejemplo, mayor atención a los menores, a las mujeres. Eso reclama al medio ambiente, reclama que haya mayor diversidad de jueces y de formación, pero para eso se requieren recursos y los recursos son limitados. Sabemos que en todo país de tercer mundo y en todos los países del mundo en general, los recursos son limitados, pero en el caso nuestro son sumamente limitados. Sí, en el tema es más contratación de personal significaría más resolución de expedientes que ingresen a las salas. Magistrado Mairena, yo también dejaba en el segmento anterior una iniciativa y es el impacto significativo que tiene la jurisprudencia penal sus resoluciones. Háblenos de esos casos que ustedes ya han medido que tienen un impacto en la justicia nacional en materia penal propiamente hablando. Sí, conforme a la legislación nuestra, nosotros tenemos que atenernos mucho al principio de legalidad. Las sentencias que emite la sala penal van creando nuevos criterios que sirven a los jueces para emitir o dictar sus resoluciones. De tal manera que los jueces y los magistrados están pendientes de las resoluciones de la sala para empaparse de ellas y poder aplicar esos principios que la sala está introduciendo en las sentencias que se van a ir dictando. Porque la sociedad es cambiante. Los delitos inclusive se mutan y mutan no solamente en el centro del delito o en el corazón del delito, sino también en sus circunstancias. Y entonces cada caso tiene que analizarse específicamente. No hay posibilidad de que el análisis de un caso particular se pueda utilizar en otro caso. Claro. Exacto. Hay una variante por lo menos. Sí. Siempre hay muchas variantes, pero son criterios. Pero adicionalmente, conforme a la Constitución y a las leyes, 3 sentencias dictadas por la Sala de lo Penal, entonces constituyen una jurisprudencia, es una ley que deben aplicar los jueces sobre cómo resolver un asunto determinado. Claro. Entonces, nosotros estamos emitiendo jurisprudencia y criterios constantes para los tribunales de justicia penal. Entonces, para nosotros mismos, una vez que emitimos 3 sentencias, se nos vuelve obligatorio. Ya nosotros tenemos que apegarnos a esas sentencias. Y igualmente los demás tribunales. Lo único que hay que estar revisando es los cambios que se dan, porque un criterio jurisprudencial se puede establecer
pero de ahí se puede modificar si hay algunas circunstancias nuevas o una nueva legislación o algunas nuevas participaciones que no se habían contemplado en un caso anterior, y entonces puede haber una modificación. Y de igual manera, los criterios también se pueden ir modificando, porque recordemos, la sociedad es cambiante. Sí. Y así como es cambiante en todos los aspectos, también lo es en las conductas que están regidas por el derecho penal. De tal manera que aún las personas los infractores a la ley hacen modificaciones que llevan a que los casos que han sido analizados de una manera sean analizados con otros elementos que antes no se consideraban. A nivel interinstitucional, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia también desarrolla un trabajo muy importante, y uno de los temas que ha causado mucho beneficio es la mesa de desinternamiento de los centros penales. Abogado Mairena, ustedes han participado activamente con este tema del desinternamiento porque vieron la necesidad en los centros penales que se cumplieran estos beneficios. Hábleme un poco acerca de este tema. Hablándolo en términos generales, sí, el objetivo del juicio penal es determinar la comisión de un delito, quiénes son los responsables e imponerle las sanciones que en derecho correspondan. Sí. Cuando son privativos de libertad, las sentencias se remiten a las personas justiciadas, se remiten a los centros penales y ahí cumplen su condena. Lo normal sería que ellos cumplieran los años que la ley, que la sentencia les establecida y que la ley permite. Sí. Eso sería lo normal. Pero hay circunstancias especiales que se presentan aún para los privados de libertad. Por ejemplo, un privado de libertad que desarrolla una enfermedad como cáncer, o que desarrolla otro tipo de afecciones y enfermedades que hacen que su tratamiento sea muy difícil en los centros penales. De tal manera que si nos mantuviésemos con una actitud tradicional, diríamos, no hay que traerlo cada vez que se necesite y volverlo a llevar al centro penal. Eso implicaría un costo enorme. Claro. Solo el transporte y aparte de eso la vigilancia y todo lo que implica mover a un reo, la seguridad de un lugar a otro. Entonces hay casos especiales que la ley contempla en los cuales se le da un privilegio, por así decirlo, al que está cumpliendo una condena cuando hay enfermedades terminales. Entonces se ha llegado a terminar nacional, pero también mundialmente, porque estas son políticas casi penales o carcelarias a nivel mundial. Entonces es mejor que ese reo que padece de una enfermedad terminal, ¿verdad?, esté atendido por su familia, con el cariño que la familia le tiene, y adicionalmente los costos y que los provea directamente la familia, y evitar el problema de la posibilidad de que muera en el centro penal o que el traslado más bien implique una amenaza contra su salud. También la ley establece que si hay una persona que está recluida en un centro penal y la sentencia no ha sido emitida, entonces se puede darle un privilegio de que sea oído en libertad, entre tanto se emita la sentencia definitiva, que puede ser de 1 año, excesivo a 2 años y extraordinaria con 2 años, 6 meses. Y también cuando hay cumplimiento, cuando a alguien se le condena por una cantidad de años, también la ley permite que con el cumplimiento de la mitad de la pena, sí, o de las 3/4 partes, dependiendo de los años que se le haya condenado, que el reo ya puede pedir la libertad de ser excarcelado y ir a cumplir el resto bajo arresto domiciliario u otras medidas que se puedan dictar en el lugar donde hacía anteriormente a la comisión del delito su vida habitual. Pero entonces lo que ha sucedido es
que estas medidas han existido, pero que no siempre se cumplían. Claro. ¿Por qué? Porque requiere una constante revisión y constante supervisión de las condenas por parte de los jueces. Y los encargados de ellos son los jueces de ejecución. Ellos van, visitan a los privados de libertad, revisan los expedientes y determinan los casos en los cuales es preciso darles la libertad, porque o la ley ya lo permite o porque sus circunstancias de salud o circunstancias especiales también aconsejan que ellos sigan cumpliendo sus condenas fuera de los centros penales. Muy buenas explicaciones que nos ha brindado en este segmento el magistrado Nelson Danilo Mairena como coordinador de la Sala de lo Penal. Y para el cuarto y último segmento estaremos hablando de esa realidad de las sentencias o las resoluciones que ellos dan como magistrados de la Sala de lo Penal. No se separe de nosotros, ya continuamos con más aquí en Panorama Judicial TV. Si no respeta la ley, el esfuerzo de todos es inútil. Cumplir y hacer cumplir las leyes, respetar las autoridades y confiar en nuestras instituciones es su deber como ciudadano. Haga su parte, respete la ley, obedezca las señales de tránsito y atienda los mensajes de alerta. Colabore con las autoridades. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al cuarto y último segmento de Panorama Judicial Televisión. Esta semana que le estamos presentando la labor que realizan los magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y para hablar de este importante tema de interés nacional, hemos invitado precisamente aquí en nuestros estudios a su coordinador, magistrado Nelson Danilo Mairena. Con él hemos venido conversando acerca de las generalidades y cosas puntuales del trabajo que se desarrolla en esta importante sala por la realidad que experimenta o que se vive a través de los medios de comunicación de dar la publicidad de esos casos en materia penal que se presentan. Abogado Mairena, dejaba la iniciativa yo de cuántos expedientes ustedes resuelven, esas resoluciones tan importantes, y son un número de 350 anuales. Cuéntenos al respecto acerca de este tema de sus resoluciones. Como decía en un momento anterior, la Sala de lo Penal se reúne o establece fechas en las cuales se celebra lo que nosotros llamamos el pleno de la sala. Así es. Y en el pleno de la sala, entonces, decía, concurren los 3 magistrados obligatoriamente, los letrados, que son los encargados de hacer las proposiciones de los proyectos, y la secretaría que da fe de cómo se maneja el pleno. Luego en el pleno, entonces, se presentan los proyectos, los conocemos, los modificamos, se hace lo que debe hacerse para que ese proyecto se convierta en una sentencia oficial, y entonces con ello dictamos ya la sentencia al caso concreto. Ahora, ¿cuántos casos tenemos? Sí. Es lo que constituye la mora. Cuando nosotros recibimos la sala penal el 17 de marzo del 2023 o 22, sí, recibimos la sala penal con una cantidad más o menos de 1.200 expedientes. La capacidad de la sala más o menos anda en sacar unos 60 expedientes, 60 sentencias de casación al mes. Sí. Eso implica que al año podríamos hablar que podrían sacarse 600 más o menos, pero menos los periodos cortos, los feriados, claro, y todo, más o menos andamos sacando entre 350 y 400 sentencias de casación anual. Esta es una enorme cantidad. Sí. Desde el punto de vista de los estudiosos del derecho, sabrán que dictar esa cantidad de casaciones es una cantidad enorme. Pero esa cantidad, por muy grande que es menor a la cantidad de expedientes que entran a la sala penal. Justamente porque, como decía anteriormente, como no hay
corte de apelaciones, de tribunales de sentencia, vienen directamente a la corte, a la sala penal. De tal manera que para hacer un equilibrio debería de haber más o menos, nosotros tendríamos que estar sacando un promedio de 600, si no me equivoco, sentencias anuales, porque esa es la cantidad de expedientes que entran. Claro. Entran 600, entonces para que mantener un equilibrio hay que sacar la misma cantidad de los que entran, 600. Eso implicaría doblar la capacidad de la sala penal. Y como vimos anteriormente, no hay presupuesto, las instalaciones no lo permiten y luego hay un proceso que va a haber que hacerlo en algún momento paulatinamente y bien estructurado para poder ampliar la capacidad de la sala penal. Y otro punto quizás, magistrado, es que no solo recursos de casación miran, sino que también hay otro tipo de escritos que se presentan en la sala. Es correcto, porque eso es la parte jurisdiccional, la parte de las sentencias, pero se están viendo revisiones de medidas, se están atendiendo, porque ya viene el otro tema. Ese es el tema de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala Penal. Pero recordemos que este es un poder. Entonces también tenemos en el Poder Judicial, como poder, tenemos sesiones de plenos, tenemos representaciones, hay que ir a comparecer a encuentros nacionales e internacionales para estar informados sobre las obligaciones, las responsabilidades y los convenios donde uno celebra para venirlos a aplicar. Entonces el tiempo realmente que se le dedica a la parte jurisdiccional debe ser, yo creo que deben dar un 30%, 40%, pongámosle 50%. El otro 50% dedicado al Poder Judicial, que es la atención de las necesidades de todos los tribunales y los juzgados de la República. Entonces hace que realmente el tiempo no sea totalmente pleno para la sala penal. Este evento, por ejemplo, para nosotros es una ventana muy importante para ponernos o prestar al pueblo hondureño la expresión de lo que nosotros hacemos. Pero son horas que desde el punto de vista estrictamente jurisdiccional deberíamos estar atendiendo allá en la Corte. Pero eso solo lo traigo como ejemplo de cómo es la limitación del tiempo, de las capacidades, pero hemos avanzado bastante. Estamos sacando entre 350 y 400 sentencias anuales. Esa es una gran cantidad, porque son sentencias de casación, y la casación es un tema muy especial, muy técnico, y adicionalmente en materia penal la casación tiene un componente adicional, y es que hay que estar pendiente de las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Exacto. Porque la Corte Interamericana está dictando sentencias que, como Honduras es parte de ese convenio, tiene que cumplir. Y entonces nosotros tenemos que estar viendo cómo van las tendencias de la Corte Interamericana para aplicarla a las sentencias nacionales. Aquí en Panorama Judicial Televisión nos gusta conocer y destacar la parte personal profesional de nuestros compañeros servidores judiciales. En el caso de los más altos funcionarios de nuestro Poder Judicial, se trata de magistrados que son notarios, y precisamente el abogado Nelson Danilo Mairena es el presidente de la Unión de Notarios. Abogado Mairena, cuéntenos acerca de esta labor que se realiza también, porque nosotros como Poder Judicial tenemos nuestra Contraloría del Notariado, ¿verdad? Claro. Fíjese que es sumamente interesante que el coordinador de la sala penal sea también el presidente de la Unión de Notarios. Pareciera que fuera una contradicción, en el sentido de que un funcionario judicial es presidente de una institución del notariado. Pero vale la pena que el pueblo hondureño conozca que cuando yo he estado involucrado en el tema notarial desde hace 20 años y he sido directivo de las diferentes organizaciones notariales que han existido en el país. Y para la elección de los magistrados también teníamos la elección de la Junta Directiva de la Unión de Notarios. Entonces, yo fui electo casi al mismo tiempo, magistrado de la Corte Suprema de Justicia y presidente de la Unión de Notarios
porque venía haciendo un recorrido justamente para alcanzar esa nominación. Y entonces ahora resulta que cumplo ambas funciones, pero debo de serle sincero, licenciado Silva, y es que ha sido una bendición para ambas instituciones, porque de alguna manera la Contraloría y el Notariado, y el notariado está, que no es una actividad fundamental de la Corte, sino que es una actividad, por así decirlo, marginal, claro, porque no es juzgar y ejecutar los juzgados estrictamente. Entonces, pero que le ha sido asignado, había estado un poco descuidada. Y entonces la llegada mía a la Corte ha unido o ha hecho que se retome el tema notarial, y realmente ha sido un éxito, yo así lo estimo, por el hecho de que se ha retomado la Contraloría y el Notariado. Se han tomado decisiones muy importantes que debe tomarlos la Corte como administradora del sistema notarial hondureño. Exacto. De tal manera que para la Corte también es un éxito, porque es su responsabilidad manejar el notariado. Sí. Y tenerlo descuidado implica descuidar su responsabilidad. Entonces, en la actualidad puedo decir que se ha retomado el tema notarial. Hay malas prácticas que tenemos que combatir y lo estamos haciendo de una manera eficiente. Hay una actitud de todos los notarios del país de retomar las buenas prácticas, porque es un sector muy pequeño el que se dedica a las malas prácticas, pero afecta a todo el notariado. Y estamos retomando esa, con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría del Notariado, la Unión de Notarios y todas las instituciones que tienen que ver de alguna manera con el notariado. Se está retomando el notariado de tal manera que podamos convertirlo en la mejor institución del notarial en Centroamérica. Abogado Mairena, muchísimas gracias por haber atendido a la invitación que hicimos como Dirección de Comunicación Institucional y como Panorama Judicial TV para habernos contado la realidad de su sala. Muchas gracias, licenciado Carlos Silva, por la invitación. Para la sala penal este es un evento importante, porque usualmente nosotros nos agachamos a trabajar, sí, y nos olvidamos de informar. Y las personas, el público en general, el país, está pendiente de qué hacen sus funcionarios. Y la única manera es que comparezcamos a rendir cuentas, porque es una especie de rendición de cuentas de qué hacemos, y que se nos juzgue por lo que hacemos. Y si lo que decimos no es correcto, también que se nos juzgue, porque al final el país necesita irse superando en el tiempo, y la única manera es que los funcionarios lo hagamos con plena responsabilidad al adquirir estas funciones, y la única manera es que el país vaya creciendo en el tiempo, y esa es nuestra obligación y lo hacemos con mucho gusto, ¿no? De tal manera que muchas gracias a Panorama Judicial por permitirnos a nosotros como sala penal presentar ante el pueblo hondureño lo que hacemos, cómo lo hacemos y bajo las circunstancias en las cuales lo hacemos. Ha sido el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Nelson Danilo Mairena, como coordinador de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. A todos ustedes, muchísimas gracias por el placer de su atención. Será hasta la próxima semana con otro tema de mucho interés. Que estén bien.